Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carmen Ramírez, soy dietista y entrenadora personal y he decidido empezar de cero en Estados Unidos. En este episodio te cuento cómo fueron mis días desde que me llegó el visado hasta que me fui, todo lo que tuve que preparar, los últimos días en casa y cómo viví ese momento antes de irme. Antes de lo que se ve en este vídeo, hubo una parte bastante importante de todo este proceso que yo todavía no había explicado. Yo hice la entrevista para el trabajo por videollamada y después de eso estuve esperando varias semanas hasta que me dieran una respuesta. Mis padres sabían que algo me tenía tensa, pero yo les dije que yo no les iba a contar nada todavía, que era otro proyecto. Y como yo siempre estoy con proyectos nuevos, pues tampoco les sorprendió mucho. Solo les dije que si salía iba a ser algo muy guay. Como la respuesta tardó bastante, ellos todos los días me preguntaban. Y yo les dije que por favor no me preguntaran más, que pusieran velitas por mí, que yo cuando ya supiera ya les iba a contar. Cuando por fin me dijeron que sí, pude comenzar con todo el proceso de los abogados. Eso sí fue bastante lento. El abogado me lo puso fácil dentro de lo posible, pero yo tuve que hacer muchísimas cosas que no había hecho nunca. Más o menos se demoró como unas 2 semanas en lo que sería enviar la solicitud a la embajada y que ellos revisaran si tenía la opción de que me aceptaran para hacer la entrevista o no. La verdad que esa parte fue súper estresante, porque además el abogado tenía diferencia horaria conmigo, así que era muy complicado comunicarse. Más o menos nos respondíamos como un mensaje al día, lo que hizo este proceso más pesado. Después de haber hecho la entrevista ya tocaba comprar los vuelos. Ese momento era como, vale, ya está, ya no hay vuelta atrás. Y fue tan fuerte porque llevaba mucho tiempo esperando este momento, pero cuando le das al botón de comprar es diferente. Ahí dices, vale, ahora sí que sí. Justo después de comprarlo estaba comiendo y me llama el cartero que tenía un paquete para mí. Y claro, yo en ese momento no sabía lo que era al 100%. Y cuando abrí el sobre, madre mía, es martes y ya he recibido mi visado. Vamos a abrirlo. Uy, qué nervios. La verdad es que no tardó nada porque la entrevista la hice el viernes, estuvo sábado y domingo de por medio y hoy es martes. A ver. Esta pegatina ya me la habían puesto en la entrevista. ¿Dónde está? United States. Me voy a Miami. De verdad, fue una sensación que no sé ni explicarla bien. Fue como cuando eres pequeña y es el Día de Reyes. Esa ilusión de nervios, emoción, de no creértelo. Estaba súper feliz. Ya todo esto era real. Pero a la vez como que no lo había asimilado, estaba como un poco en shock. Y además que había comprado el vuelo ese mismo día, que por cierto lo compré para un martes 13. Sé que cualquier otra persona diría, ¿martes 13? Uf, qué va, ese día da mala suerte. Pero como a mí me encanta ir siempre a contracorriente, yo dije, no, este día me va a traer suerte. A partir de ahí empecé con lo que era preparar las cosas antes de irme. Había detalles que me preocupaban, como por ejemplo el teléfono, porque yo no quería esperar a llegar a Estados Unidos para ver qué línea coger. Fui a tiendas como Vodafone, Orange, pensando que tendrían alguna opción para usar allí. Pero estuve esperando bastante y lo único que me dijeron era que lo solucionara telefónicamente. Mi idea era conservar mi número de teléfono y pasarlo a prepago y poder tener roaming para cuando llegue a Estados Unidos. Ya una vez esté en Estados Unidos, pues me sacaré otro número de teléfono de allá. Y bueno, después de haber estado esperando media hora o 40 minutos en total en la suma de ambas tiendas, no me lo han solucionado. Además, esas tarjetas caducaban si no regresaba a España, así que no era una opción que me convenciera. Al final, de casualidad, en un entreno personal, un cliente que había estado viviendo en Estados Unidos
Me comentó de una compañía que podía contratar desde España y activarla al llegar a Estados Unidos. Y eso me dio bastante tranquilidad. En esos días también me llegó algo que me hacía muchísima ilusión. La cámara que me quería llevar a Miami. Y sí, la quería ya, no podía esperar a comprármela allí. Porque al final, ya que vi que iba a vivir fuera, quería documentar todo y empezar este canal. La decisión fue a última hora y me costó muchísimo encontrarla porque en la isla estaba agotada en todos sitios. Pero encontré una web que hacía envíos a Canarias y me llegó a tiempo. Ahora toca lo más complicado, aprender a utilizarla. Ya se estaba juntando todo, los últimos entrenos personales, las últimas consultas de nutrición, la preparación del viaje / mudanza. Tenía muchísimas cosas en la cabeza en ese momento. Una mezcla de emociones bastante difícil de explicar, como cuando estás viviendo algo importante y no lo acabas de asimilar. La verdad que iba bastante en modo automático. Hacía las cosas porque las tenía que hacer, pero realmente no era consciente de lo que iba a pasar. Y dentro de todo esto llegó mi último día de consultas. Fue un momento muy especial para mí porque no hacía ni un año que había decidido dedicarme al 100% a mi profesión. Me sentí muy agradecida por esa etapa. Me dio muchísima pena, pero a la vez me sentí orgullosa de mí misma por estar avanzando. Así que esos días fueron un poco de despedida entre pacientes, clientes, compañeros, aunque es verdad que como sigo trabajando online, pues sigo manteniendo el contacto con muchos de ellos. Pero sí que era como cerrar una etapa. Y en paralelo a todo esto, los últimos días me daba por mirar las cosas desde otro punto de vista. Valoraba las cosas que siempre había dado por hecho que estaban. No como una despedida, pero sí como un hasta luego por una temporada. En cuanto a la familia, realmente no sabían nada hasta que me confirmaron que sí. Durante todo el proceso anterior solo lo sabía mi mejor amiga. Cuando me dijeron que estaba seleccionada, a la primera persona que se lo conté fue a mi hermana. Recuerdo perfectamente que llegué, la cogí en brazos y empecé a hacer sentadillas con ella. Estaba tan eufórica que no sabía ni lo que hacía. Al día siguiente ya se lo conté a mis padres. Se quedaron en shock, pero tampoco les sorprendió tanto, porque siempre había sido bastante insistente con irme a Estados Unidos y al resto de la familia se lo fui contando poco a poco. Fue un poco emocional porque al final sabes que te vas, pero no sabes cuándo vas a volver. Pero me sentí súper apoyada por todos. Y justo en medio de todo esto llegó fin de año. Estábamos en casa de mis abuelos, todo decorado de Navidad. Fue un momento muy especial para mí porque sabía que ya me quedaban pocos días para marcharme. Recuerdo que estaba muy feliz disfrutando ese momento con mi familia. Las campanadas, las uvas, los abrazos, que por cierto, fue el primer año que terminé de comerme las uvas a tiempo. Quería decir que este año empezaba fuerte. Luego vino otro dolor de cabeza, el iMac. Yo hacía poco que me lo había comprado, llevaba más de un año detrás de él y solo hacía 2 meses que lo tenía. Y para mí era importante llevármelo, porque trabajo mucho con el ordenador también, haciendo dietas, consultas online, creación de contenido y me resulta muchísimo más fácil hacerlo con una pantalla grande. Mi madre me decía que lo vendiera y que me comprara otro en Estados Unidos, pero yo tenía claro que me quería llevar el mío sí o sí, porque sí, soy así de cabezota. Al principio pensé que me lo podía llevar en una maleta de mano, pero cuando lo medí vi que no cabía ni de lejos. Entonces empecé a buscar opciones. Miré enviarlo por correo, pero era bastante caro. Llamé a la compañía aérea para llevarlo como objeto delicado, pero me lo cobraban como un asiento más, así que no era viable. La otra opción era facturarlo, aunque me daba muchísimo miedo, pero aún así probé a meter la caja en la maleta. Y tampoco cabía. Y ahí volvió otra vez mi frustración de no saber cómo hacerlo. Me puse a buscar en internet y la verdad que no había muchísimos vídeos, pero encontré a una chica que había conseguido meter la caja del iMac en una maleta y la había cortado para que encajara perfectamente. Y a partir de ahí me tocó probar, cortar, medir, encajar, hasta que conseguí que entrara en la maleta. Luego lo protegí con ropa deportiva para que no quedaran espacios. La noche antes de irme fue bastante rara. Cuando terminé de hacer las maletas y cerré la última, me dio como un apretón y pensé, no me quiero ir. Y me sorprendió porque yo estaba muy segura de todo. No se lo comenté a nadie, solo a mi amiga por WhatsApp. Fue una mezcla de dudas, de no saber si lo estaba haciendo bien, aunque también entendía que era parte del proceso.
porque iba a empezar de cero, sola, en un sitio nuevo. Ya es lunes 11:15 prácticamente de la noche y ya mañana viajo a Miami. La verdad que estoy histérica. Mi hermana me ayudó a guardar el ordenador en la maleta. Tuvimos que cortar la caja y todo, como supongo que ya habrán visto en la parte anterior del vídeo. Y también espero que llegue sano y salvo. Mira, estoy de los nervios, así que ya es momento de intentar dormir. Hasta mañana. Al día siguiente ya tocaba ir al aeropuerto. Mis padres me llevaron y el ambiente era positivo, pero se notaba que era un momento importante. Ellos estaban contentos por mí, pero también con un poco de pena, y yo igual. Ya a punto de facturar. La despedida fue lo mejor posible, sin hacerlo más duro de lo que ya era. Ya estoy en el aeropuerto de camino a Madrid. Aún estoy esperando a que salga la puerta de embarque porque hasta las 8:59 no está disponible y son las 8:38 de la mañana. Ya he facturado las 3 maletas. Tuve súper suerte porque la maleta del ordenador pesaba 23 kilos, que era el máximo. La de ropa pesaba 23,5 y la otra casi 24. Pero la chica fue tan amable que ni me dijo nada. Así que el día empieza genial. En el aeropuerto era cuando ya empezaba a asimilarlo un poco más. Llegando a la puerta de embarque hacia Madrid. Están todos los asientos llenos para esperar para la puerta de embarque, pero teniendo en cuenta que me quedan como 13 horas sentada, pues mejor esperar de pies. Parece mentira que desde pequeña siempre estaba soñando con este momento y ahora que llegó el gran día, es como que no me lo creo. Yo creo que hasta que no aterrice allí, no me baje del avión y demás, como que no lo voy a asumir. El viaje fue bastante largo. La comida podía haber sido mucho mejor, pero yo igualmente estaba bastante emocionada. Cuando ya estaba llegando a Miami y veía la ciudad a través de la ventana del avión, fue un momento bastante especial para mí. Al aterrizar, pasé el control, que tardó más de 1 hora y media. Y aunque llevaba todo en regla, siempre tienes esa tensión de si te van a poner alguna pega. Pero todo salió bien. Y ya cuando salí con todas las maletas a esperar a que me recogieran, ahí sí que dije, vale, ya estoy aquí. Que por cierto, Miami me recibió con lluvia. Tuve que esperar 1 hora y media para hacer el control. Y nada, respondí un par de preguntas y todo bien. Menos mal que entreno duro porque por cada mano estoy empujando 46 kilos más la mochila. Así que nada, ya me voy a dirigir a la puerta 7, que es donde me van a venir a recoger. Y bueno, hasta aquí este episodio. Si tienes dudas de cómo fue todo este proceso o quieres saber algo en concreto, déjamelo en comentarios y lo iré explicando en los siguientes vídeos. Y si quieres seguir viendo cómo es todo este cambio y lo que viene ahora, suscríbete y dale like para que no te pierdas nada.